Bienvenidos a esta primera enseñanza de la Escuela del Pionero. Hoy voy a llevarte sobre algo de la historia de la iglesia y voy a mostrarte que la mayor parte de lo que hacemos hoy en día no se basa en la palabra de Dios, sino más bien se basa en los fundamentos que hemos recibido hace muchos años por la Iglesia Católica. Y a causa de esto, cada iglesia de alguna manera se ve igual a la otra y no somos efectivos en hacer discípulos de la misma manera que Jesús nos enseñó. Y cuando empezamos a ver eso y a hacer las cosas de una manera distinta, seremos mucho más efectivos haciendo discípulos y vamos a salir de esas tradiciones y venir a una vida normal cristiana. Eso es lo que leemos en el libro de los Hechos, un avivamiento en cristianismo tal como lo leemos en la Biblia. Lo que vemos detrás de nosotros no es la vida normal cristiana, pero la Biblia, el libro de los Hechos, es la vida normal cristiana. Y al hacer esto, voy a ayudarte a ver eso y a darte los primeros pasos para entrar en la libertad y la vida que Dios tiene para ti, la vida que leemos en el libro de los Hechos. Así es que bienvenido a esta primera enseñanza. Bienvenidos a esta escuela pionera. Mi nombre es Torben Sondergaard y soy de Dinamarca. Y es un gran honor para mí darte la bienvenida. Y yo creo que esta enseñanza va a cambiar tu vida. Y muchos de ustedes han visto mis canales de YouTube o mi página web, The Last Reformation, y han escuchado algunos de los testimonios de lo que Dios está haciendo. Y yo creo que esta enseñanza también va a ayudarte a entrar a esta vida, la vida que todos deseamos, la vida que leemos en el libro de los Hechos. Y puedo decirte ahora mismo que yo creo que esto es algo tan sorprendente lo que está haciendo Dios, porque ahora mismo escucho testimonios todos los días de personas cuyas vidas han sido cambiadas con esta enseñanza. Personas que han sido cambiadas discipulando como nosotros. Y yo puedo decir desde el comienzo que mi corazón está en entrenar y equipar personas. Yo creo que si de alguna manera cambiamos la manera en la que hacemos las cosas, cambiamos la manera en la que enseñamos y predicamos el Evangelio, cambiamos la manera en la que hacemos discípulos, yo creo que podemos ver cosas sorprendentes pasar. Y esto no tiene que tomar tanto tiempo. Solo algunos días atrás había una pareja que vio mi video de Holanda y ellos escogieron venir a Dinamarca y tener vacaciones aquí en Dinamarca y al mismo tiempo conocerme y salir conmigo a las calles. Y esta era una pareja, tienen 4 hijos, y vinieron con sus hijos y hablamos un poco, y luego fuimos a la ciudad, al centro, y querían aprender cómo sanar a los enfermos, o experimentar eso, y ninguno de ellos había orado en las calles por alguien que fuese sanado. Y lo que yo hice fue simplemente sencillo. eh, lo encuentras en la palabra de Dios. Jesús dijo, ven y síganme, y la gente siguió a Jesús en esa época, y Jesús tocó a la gente, no en una escuela bíblica, sino en la vida diaria. Y eso es lo que hice con ellos. Le dije, vengan y síganme, y fuimos al centro, y nos tomó algo de 20 minutos para que ella ore por la primera persona que fue sanada. 20 minutos más adelante su esposo oró por alguien que fue sanado. Y fue sorprendente porque algunas de esas personas por las que oraron venían de Islandia. Era un equipo de fútbol que vino a jugar fútbol aquí a Dinamarca. Y algunos de ellos fueron sanados. Y más adelante ellos vinieron con todo el equipo. Y de pronto estábamos ahí de pie, algo de 40 personas detrás de nosotros que querían ser oradas. Y les dije a los holandeses, vayan y oren, solo háganlo. Y de pronto, después de 40 minutos, había una multitud de pie orando por un grupo de personas y muchos de ellos fueron sanados. Y yo creo que en esa hora que estuvimos ahí,
algo de 30 personas fueron sanadas. Y una de las últimas personas por las que oramos tenía migraña por 2 años, fue sanado. Y la otra persona por 4 años tuvo un accidente automovilístico y había un hueso en su espalda que estaba fuera de sitio y tenía un problema en su espalda por esos 4 años. Y cuando tocaba en su espalda se sentía el hueso, sentía que estaba fuera de lugar, que algo estaba muy mal ahí en su espalda. Y esta mujer de Holanda le dijo, yo le dije, ora por ella nada más. Ella puso sus manos y oró, y este hueso entró otra vez al cuerpo, y ya no lo podían sentir más, y el dolor se había ido. Y esta fue una experiencia en solo 1 hora. 40 minutos tomó para que ambos aprendieran a sanar a los enfermos. Y ahora están de regreso en Holanda y están haciendo lo mismo en Holanda, porque no se trata acerca de mí, sino del Espíritu Santo dentro de cada uno. Y esto es solo un ejemplo de cómo puedes tocar personas y hacer discípulos de una manera distinta de lo que acostumbramos a ver en las iglesias o de ir a una escuela bíblica. Esto es también un tipo de escuela bíblica lo que estamos haciendo aquí en línea, pero es muy distinta. Tú no verás aquí mucha teología para tu cabeza, sino algo muy práctico, una enseñanza práctica. Y porque como esta pareja de Holanda, vimos sus vidas cambiar, les enseñamos algo para entrar a esta vida en 40 minutos. ¿Cuántas personas hay ahora en las iglesias que conocemos que han estado sentándose 10, 15, 20 años esperando ver algo así, pero no lo han hecho? Y esto sigue ahí, que simplemente si se sientan y esperan algo va a pasar, pero honestamente no va a pasar si es que simplemente hacemos lo que nos han dicho. No, tenemos que atrevernos a dar un paso al frente y preguntarnos, ¿estamos haciendo la palabra de Dios? ¿Estamos verdaderamente haciendo discípulos? Yo creo que estamos frente a un avivamiento en esta final reforma, una reforma acerca de discipulado. Porque si nosotros otra vez usamos las herramientas que Dios nos ha dado y hacemos discípulos como Jesús nos ha llamado a hacer, y lo hacemos de la manera que Él nos ordenó que lo hagamos, podemos ver tantas cosas pasar. Y yo tengo tantos testimonios de personas que han estado sentándose en la iglesia de repente su vida entera, o 20 o 40 años, que de alguna manera nunca guiaron a nadie a Cristo, nunca sanaron a un enfermo, nunca expulsaron un demonio, nunca han tenido experiencias sobrenaturales. Y tengo testimonios de los que, como lo que leemos en el libro de los Hechos. Pero simplemente trabajando con ellos por 1 hora o 2, de pronto su vida cambió. Y después de eso, han continuado viviendo una vida nueva. Así que antes sus vidas no se veían como lo que vemos en el libro de los Hechos, pero después de unas horas, su vida empezó a asemejarse a la Biblia. Y voy a contarte muchos testimonios como estos durante este estudio bíblico. Y si tú deseas ser usado por Dios, si tú deseas que de alguna manera llegues a experimentar a Dios utilizándote, entonces has llegado al lugar correcto. Si solo quieres teología y solo quieres discutir, entonces este estudio no es para ti. Porque tenemos que de alguna manera aprender de que no se trata de la teología, y eso lo vamos a ver más adelante. Se trata de hacer las cosas de una manera simple, de la manera que Jesús lo hizo. Y se trata acerca de abrir nuestros ojos y salir de nuestro molde religioso y de alguna manera empezar desde el comienzo otra vez. Lo que voy a hacer en esta primera lección, voy a llevarte por la historia de la iglesia. Y en muchas cosas la historia de la iglesia no es tan emocionante, pero esto será muy interesante porque te va a mostrar por qué las cosas son como son ahora en las iglesias, en el mundo evangélico. Y va a ayudarte a salir de esas tradiciones y a entrar a la vida que tú deseas, la vida que leemos en el libro de los Hechos. Primero quiero decir que acá tengo la Biblia. Y si yo quiero ver en la Biblia cómo un cristiano ha de vivir, ¿cuál es la vida cristiana normal? ¿Dónde debo buscar entonces?
¿Debo buscar en el Antiguo Testamento? No, porque en el Antiguo Testamento no encuentras a ningún discípulo cristiano, un discípulo de Jesús como tú y yo. Porque en el Antiguo Testamento, fue antes de la cruz, antes de Jesús, era el pacto antiguo, y las cosas ahí fueran muy diferentes a lo que son hoy. Pero de alguna manera muchas iglesias y muchos cristianos hoy todavía viven en este antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Pero no está en el Antiguo Testamento donde encontramos que es un discípulo. ¿Dónde lo encuentro entonces? ¿En los 4 evangelios? No está en los 4 evangelios, porque los 4 evangelios son claros acerca de la palabra de Jesús, donde tú ves lo que Jesús nos llamó a hacer, y cómo envió a sus discípulos, y cómo él vivía y operaba, y cómo murió en la cruz y resucitó. Pero en los 4 evangelios tú no ves a ningún discípulo como tú y yo. ¿Por qué? Porque nadie en los evangelios fue bautizado en Jesucristo en la manera en la que somos bautizados hoy en día. Nadie fue bautizado en el Espíritu Santo. El Espíritu no fue aún derramado durante los evangelios, y Jesús no había muerto aún ni resucitado. Así que los 4 evangelios son de alguna manera aún el antiguo pacto. Y muchos cristianos hoy en día de alguna manera viven en los 4 evangelios y no entienden que no debemos vivir en ellos, sino vivir en lo que leemos en el libro de los Hechos, el siguiente libro de la Biblia, porque el libro de los Hechos muestra el Espíritu Santo en la gente y cómo ellos empezaron a vivir llenos del Espíritu. Y cuando tú lees ese libro, lees acerca de personas que amaban a Dios, amaban a Jesús, que estaban dispuestas a tomar su cruz y seguirle, y muchos murieron como mártires. También lees sobre cómo el Espíritu Santo operaba en ellos, cómo los guiaba, cómo Dios de alguna manera pudo usarlos para construir su iglesia. Y era como que el Espíritu Santo estaba operando durante todo el libro de los Hechos. Y ves cómo el Espíritu Santo los guiaba por sueños y les hablaba, y cómo ellos hablaban y cómo ellos sanaban a los enfermos y expulsaban demonios. Y eso es lo que leemos en el libro de los Hechos. Y yo quiero decir que el libro de los Hechos es la vida normal de un cristiano. Y quizás tú ya sos una iglesia y tú te sientas en la iglesia y miras de pronto a tu alrededor, que lo que tú ves se ve tan diferente de lo que ves en el libro de los Hechos. Y entonces quiero decirte que lo que ves a tu alrededor no es la vida normal cristiana, no es como debería ser, porque debería ser como lo que está en el libro de los Hechos. Porque si tú estás sentado en una denominación, en una iglesia, y ves a tu alrededor, pues ves una imagen, dices, oh, así debería ser la vida cristiana. Y ves otra iglesia, otra denominación, ves a tu alrededor y recibes otra idea de lo que debe ser un cristiano. Pero nosotros debemos detenernos y mirar la palabra de Dios y tomar el libro de los Hechos, especialmente cuando se trata de lo que es ser un discípulo y cómo debemos vivir como discípulos, y debemos decirnos a nosotros, así debe ser hoy. Porque todos hoy en día creen que Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre, que Él no ha cambiado, y lo creemos cuando hablamos de la salvación, y lo creemos en otras cosas. Pero acerca de la vida, ¿qué acerca del Espíritu Santo? ¿Qué acerca de los milagros? Si Él no ha cambiado, entonces lo que leemos en el libro de los Hechos debería ser igual hoy, porque si Él no ha cambiado, el Espíritu Santo no ha cambiado, y el libro de los Hechos no se trata acerca de los apóstoles, y eso lo vamos a ver. El libro de los Hechos se trata acerca del Espíritu Santo en los primeros discípulos, y cómo ellos vivían. Y Él no ha cambiado, el Espíritu Santo no ha cambiado, y por eso nuestras vidas deberían hoy verse igual que en el libro de los Hechos. Y cuando yo empiezo a ver eso, empiezo a ver otras cosas que voy a compartir contigo durante este estudio, yo mismo empiezo a salir de mi vida normal. Y yo salí de esa vida normal y tomé un paso y otro paso más, y de pronto empecé a ver más y más la vida como está en los libros de los Hechos. Y tengo tantos sorprendentes testimonios de cómo Dios me guió con sueños, hablándome, con el Espíritu Santo guiándome, cómo he visto gente ser salvada, ser llena del Espíritu Santo. He orado por ellos y de pronto el Espíritu Santo vino sobre ellos, empezaron a hablar en lenguas y la gente fue liberada de demonios. Y esto es algo que está empezando a volverse una vida normal para mí también.
Y yo quiero decir que muchos de ustedes han escuchado acerca de esta vida, pero con frecuencia lo escuchamos en China o en África, en otros países. Pero, ¿cómo está eso en nosotros? Yo vivo en Dinamarca, un país desarrollado, y quiero decir que Jesús es el mismo también aquí en el mundo desarrollado. Lo que leemos en el libro de los Hechos, las historias que escuchamos de China, podemos verlas aquí. ¿Por qué? Porque Jesús es el mismo. Y espero que estés listo para recibir esta enseñanza, porque de alguna manera esto va a desafiarte. Y yo quiero decirlo desde el comienzo. Dios me ha dado un don, y mi don es desafiar a las personas, provocarlas. Y ya que lo dije, voy a permitirme usar este don de provocarte. Y quiero decirte algo, mostrarte algo que nunca antes has escuchado. Pero cuando lo escuches y lo veas como nuevo, entonces detente un momento y piensa, y siente en tu corazón, y mira en la palabra de Dios. Lo que estoy diciendo, ¿es verdad? Y te sorprenderás porque verás que mucho de lo que has estado haciendo hasta este día no ha sido algo que está en la palabra de Dios, sino han sido solo tradiciones. Y voy a mostrarte eso ahora. Voy a llevarte a través de la historia de la iglesia y mostrarte en qué fundamento estamos construyendo. Y esto va a ser algo de gran ayuda para ti, para salir de esto. Y también va a ser una enseñanza a la que voy a regresar vez tras vez durante este estudio. Porque esta enseñanza te va a ayudar a recibir a Jesús y a recibir su palabra. ¿Estás listo? Tengo aquí un papel, el libro de los Hechos, Avivamiento Cristiano, tal como lo leemos en la Biblia. El libro de los Hechos es la vida cristiana normal. Empezó con el Espíritu Santo derramándose sobre otras personas y los primeros discípulos y en su manera de vivir. Y voy a recorrer el libro de los Hechos en ese estudio bíblico y vas a ver muchas cosas allí. Pero el libro de los Hechos era un grupo de personas que cambió el mundo, con quien el Espíritu Santo empezó a influenciar al mundo entero. Y tenemos un avivamiento cristiano en el comienzo, también mártires cristianos que murieron por su fe. Pero luego algo pasó, porque alrededor del año 300 después de Cristo hubo un emperador llamado Constantino que cambió muchas cosas acerca del cristianismo. Antes el cristianismo era perseguido y muchos morían por el cristianismo, pero el emperador Constantino tomó al cristianismo, lo acogió y de alguna manera creó una religión estatal. Y muchos cristianos, no sé cómo, pero muchos cristianos creían que Constantino era un cristiano y que hacía un buen trabajo en la iglesia, pero en realidad él destruyó la iglesia por muchos siglos, porque cambió durante su tiempo, cambió muchas cosas que aún hasta hoy seguimos practicando. Y, y voy a hablar de eso más adelante. Y de esa época de Constantino salió la iglesia católica, pero tuvo un precio, porque muchas cosas cambiaron. Y si yo te dijera ahora que la iglesia católica, ¿qué piensa la gente sobre la iglesia católica? Piensa en templos muy grandes, la gente piensa en un papa, piensan en un sacerdote, en una misa, en una iglesia que se reúne los domingos, piensan en algo típico catolicismo. Pero, ¿dónde encuentras todo esto en el libro de los Hechos? ¿Dónde encuentras tú a un papa? ¿Dónde encuentras tú un sacerdote, tal como lo vemos hoy? ¿Dónde encuentras una reunión de una iglesia? Una misa. ¿Dónde encuentras un templo para la iglesia cristiana? ¿Dónde encuentras reuniones en los domingos? No lo encuentras en el libro de los Hechos. Jesús de alguna manera vino a derribar el templo y edificar un nuevo templo de piedras vivas, donde el Espíritu Santo puede vivir en nosotros. Y Jesús vino y dijo que no deben llamar a nadie su padre, porque solo un padre hay, que es Dios, el que está en los cielos. Jesús vino con muchas cosas que la Iglesia Católica cambió, porque al comienzo teníamos ahora este lugar santo, el templo, y el papa, la palabra papa viene de la palabra padre. Y hay mucha gente en el mundo entero que hoy en día llaman al papa nuestro padre. Pero no era lo que Jesús dijo. Y quiero decir que muchas cosas cambiaron.
Y si vemos a los cambios, ¿de dónde provinieron los cambios? En el libro de los Hechos estaban los judíos y los judíos tenían un día santo los sábados. Jesús vino y para él no había un día más santo que otro. Era un descanso en el que encontramos en Jesucristo, y eso les enseñaré en otro día. Jesús vino con algo nuevo. Pero luego la Iglesia Católica vino y querían de alguna manera crear una gran religión y cambiaron muchas cosas que Jesús había iniciado. Y ellos crearon un nuevo día santo, el domingo. ¿Por qué? Porque el domingo era el día del sol, perdón. El dios sol. ¿Por qué? Porque Constantino era el sumo sacerdote de un culto al sol, y él continuó siendo el sumo sacerdote hasta el día que murió. Así que muchas cosas que él hizo, alabando al sol, él las tomó como fundamento para esta iglesia. Así que de pronto tenemos un día del sol como un día santo. ¿Por qué? Porque Constantino adoraba al sol. Y él también edificó un templo y convirtió el templo, lo construyó mirando al este para que los sacerdotes que él había asignado puedan alabar al sol en sus rostros. Y por eso estaban enfocando al este. Y muchas cosas cambiaron en la Iglesia Católica durante esa época, si las comparamos con lo que vemos ahora. Y eso cambió, ese cambio tuvo un precio. Y yo puedo decirte que el libro de los Hechos, en el libro hay un testimonio donde tú ves a Pedro y a Juan que estaban fuera en su camino a orar, y había un paralítico que estaba pidiendo limosnas, y lo ven y le dicen: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate. Y tomaron a ese paralítico y le ayudaron y fue sanado. Y tú ves que en el libro de los Hechos, pero durante ese periodo católico las cosas cambiaron. ¿Puede un sacerdote católico de la Iglesia Católica decir hoy en día: no tengo plata ni oro? No. ¿Por qué? Porque tienen mucho oro, tienen mucha plata, porque ahora es una gran organización, una gran máquina, una gran empresa. No pueden decir: no tengo plata ni oro, pero tampoco pueden decir en el nombre de Jesús: levántate y camina. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo quiere estar libre. Dios no es una bendición, una confirmación de nuestras tradiciones. Él quiere confirmar y bendecir su palabra. Y cuando empezamos a cambiar muchas cosas y hacer una religión y poner a Dios en una caja, ¿qué sucede? Entonces el Espíritu Santo simplemente se aleja, y el poder se aleja, y la vida se aleja. ¿Por qué? Porque hemos construido sobre el fundamento que no es la palabra de Dios. Pero cuando otra vez salimos de ese sistema y cambiamos, vamos a ver las mismas cosas suceder como lo leemos en el libro de los Hechos. Así que muchas cosas cambiaron durante el periodo de la Iglesia Católica. Y luego vemos una época oscura, muchos años donde no pasó nada. Claro que siempre han habido cristianos y avivamientos cristianos en diferentes lugares, pero la gran iglesia era siempre la Iglesia Católica, y las cosas murieron con el tiempo y muchas cosas durante ese periodo cambiaron. En el año 1500 hubo un hombre llamado Martín Lutero en Alemania. Él vino con sus 95 tesis el 31 de octubre de 1517, y él clavó en las puertas de la iglesia sus enseñanzas, y de eso vimos una reforma, lo que se llama hoy la reforma luterana, la iglesia luterana. Lo que tenemos la iglesia católica hasta 1517, donde empezó la reformación con Martín Lutero, y tengo aquí lo escrito: la reformación, y fue sobre la verdad de la santificación y la justificación por fe. Martín Lutero vino con la justificación por fe, algo que la Iglesia Católica había perdido también. Pero lo que tienes que ver ahora es que fue algo sorprendente lo que hizo Martín Lutero y lo que Dios lo llamó a hacer. Pero llamarlo una reformación es, de alguna manera, una buena palabra, pero al mismo tiempo
no reformó la Iglesia Católica hasta el libro de los Hechos. Muchas cosas en la Iglesia luterana hoy en día se ven como la Iglesia Católica. Todo el sistema sigue siendo reunión los domingos, sigue siendo un sacerdote que hace todo, sigue siendo una iglesia grande, un templo grande, sigue siendo la comunión, sigue siendo la hostia y el vino. En el libro de Hechos era como un banquete donde todos comían juntos y se llenaban de comida, pero eso cambió y se volvió algo religioso durante la Iglesia Católica, y la Iglesia Luterana de alguna manera hizo lo mismo. Así que Martín Lutero vino con una justificación por fe, sí, pero no reformó el sistema completo, llevándolo de regreso al libro de los Hechos de la Biblia. Él no cambió la iglesia como en el libro de los Hechos. Una cosa más, si vemos el libro de los Hechos, yo voy a ir más adelante sobre esta enseñanza. El libro de los Hechos, vemos que a Jesús, que vino con un sacerdocio donde todos somos sacerdotes y todos podemos bautizar, todos podemos dirigir la comunión, todos podemos participar porque todos somos sacerdotes con un sumo sacerdote que es Jesucristo. Eso cambió durante la Iglesia Católica. Y tenemos el sistema donde vemos al Papa, luego el Papa y los sacerdotes y las monjas y los monjes, y sale todo un sistema. Y vemos a los laicos, algo que Jesús odiaba, porque todos somos ministros, y eso voy a decírtelo más adelante en la próxima lección. Pero eso cambió. Y luego vemos la Reformación, y en la Iglesia Luterana lo que Lutero hizo fue tomar al Papa y sacar al Papa del sistema, así es que ahora ya no hay Papa. Pero no cambió todo para que sea como en el libro de los Hechos, donde todos los creyentes son sacerdotes, el quíntuple ministerio, en Efesios 4:11, donde la gente equipaba a los santos. Él no lo cambió hasta ese sistema, no, sino que simplemente sacó al Papa, pero seguía teniendo un sacerdote, seguía teniendo otras cosas católicas. Así que lo que ves es una reforma, pero parcial. Fue solo el comienzo, porque se volvió un sistema grande como la Iglesia Católica. Así es que Dios tuvo que enviar algo más, Él quería cambiar a la Iglesia otra vez, tal como era al comienzo, así es que envió un nuevo avivamiento que empezó en Inglaterra, en los años 1600, el avivamiento bautista, y mucha gente fue perseguida por su fe en el bautismo y de los creyentes, y fueron perseguidos por la Iglesia Católica y la Iglesia Luterana y también la Iglesia Calvinista, y fueron perseguidos y por eso huyeron a Holanda, y en 1609 tuvieron la primera iglesia bautista en Holanda. Y aquí lo tengo, la iglesia bautista, el bautismo de los creyentes. Y esto es lo que conseguimos, lo pondremos por aquí. Y otra vez vemos lo mismo cuando hablamos del bautismo. En el libro de los Hechos, todos se bautizaban el mismo día, en su propia fe, y el bautismo, si lo ves en griego, significa sumergirte en el agua. Era como un entierro en el agua, y era realmente importante, tan importante que no ves a nadie en el libro de los Hechos que vino a la fe sin ser bautizado. Y era tan claro en el libro de los Hechos, pero otra vez cambió durante la Iglesia Católica porque se volvió una religión estatal, y como era para todos los miembros del Estado, ya no era cosa de fe, así que todos eran bautizados, desde los niños incluso, porque no había elección. Y vemos a los niños bautizados, y eso también se sucedió aquí, y luego sucedió en la Reforma. Pero la Iglesia Luterana, ¿qué hizo Martín Lutero? ¿Él cambió o reformó el bautismo de niños tal como era en la Biblia? No, no, porque él continuó bautizando niños. Así que vemos otra vez que la Reforma no fue completa. Estaba aún siendo desarrolladas y seguía siendo equivocada. Así que tenemos el avivamiento bautista, y de eso sacamos con el bautismo bíblico. Pero no se detuvo allí. Después de eso, porque las cosas empezaron en una buena manera, empezaron siempre fuera de la iglesia, como un verdadero avivamiento,
Siempre era algo, había algo sorprendente en ellos, un avivamiento, una fe, un fuego. Pero algo, de alguna manera, lo aniquiló y se volvió otra vez un sistema. Y la iglesia luterana hoy en día no es más como el Martín Lutero. Martín Lutero era más radical que la iglesia luterana. También los bautistas, la iglesia bautista ya no es tan bautista como lo eran los primeros bautistas. Y vas a ver ahora que durante cada avivamiento empezó como algo sorprendente fuera de la iglesia. Había libertad, había vida, y empezaba dentro y luego tenían que salir porque de alguna manera este molde no los podía sostener. Pero cada vez se volvía otra vez una nueva religión, cada vez volvía una nueva fe, una nueva sociedad, una red, una organización, o como lo quieras llamar, y moría. Y lo mismo podemos decir de los metodistas. John y Charles Wesley, ellos vinieron con la santificación por fe, algo que Martín Lutero no había entendido, porque Martín Lutero de alguna manera creía que estábamos bajo pecado y no éramos capaces de hacer nada al respecto. Pero Charles y su hermano Wesley, ellos dijeron, Dios nos ha llamado a ser santos y Jesús nos ha llamado no solo a perdonarnos, sino también a liberarnos y a quitar nuestros pecados. Y había algo que ellos entendieron, y era importante, una importante verdad. Debemos ser santos como Dios es santo. Y llegó después, lo pongo aquí. Y ahora quiero mostrarte algo porque lo que es muy interesante es que frente a nuestros ojos, los últimos cientos de años, puedes ver que Jesús o Dios es de alguna manera restaurando su iglesia. Muchas de las verdades que se perdieron durante esa época están siendo restauradas. Otra vez como estaba en la Biblia, porque si tú lees el libro de Hebreos, capítulo 6, tú leerás lo que la fundación, el fundamento nuestro fundamento como creyentes es. Y el fundamento es arrepentimiento de los actos malvados, fe en Dios y bautismo. Esas tres cosas son de alguna manera el fundamento: arrepentimiento, fe en Dios y bautismo. Y si tú lees Hebreos 6, ahí lo encuentras. Y si tomamos esas tres cosas, arrepentimiento, fe y bautismo, algo que leemos en el libro de los Hechos, algo que la Iglesia Católica perdió, pero de alguna manera Dios empezó a renovar primero la fe, justificados por fe, no por actos, no por venir a la iglesia, no por cumplir con rituales, sino por fe en Jesucristo. Y bautismo en agua y santidad y arrepentimiento. Y así que tú ves, las cosas que vimos en el inicio, en el libro de los Hechos, cambiaron durante la Iglesia Católica, pero Dios empezó a renovarlas. Y Él continúa renovando eso, porque lo siguiente que vemos en el libro de los Hechos es algo que vemos que cobraron vida, empezaron a poner manos sobre los enfermos para recibir el Espíritu Santo. Y lo siguiente que vemos es que Dios reinició más. Y vemos aquí a los adventistas, la esperanza de la segunda venida de Cristo. La iglesia adventista, lo pongo aquí. Y después vemos lo siguiente: Finney y Moody, el bautismo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de alguna manera quiere equipar a los santos, no los dones, sino el poder, para ser un testigo de Dios. Y algo con los que ellos vinieron, algo que Dios les trajo con ellos y otros en esa época. Y cuando eso vino, de alguna manera vimos algo más renovarse, porque el Espíritu Santo vino y el poder y la vida empezaron a renacer. Pero aún, si ves, durante esta historia de la iglesia, vemos justificación por fe, santificación por fe, sí, bautismo bíblico de los creyentes, sí, la esperanza de Jesús, sí, del regreso de Jesús, y el bautismo con el Espíritu Santo, sí, el poder, sí, pero los dones que vemos en el libro de Hechos, hablar en lenguas, profecías, expulsar demonios, sanar enfermos, algo que se perdió en la Iglesia Católica en esos
en estas épocas, algo que estos nuevos avivamientos no estaban haciendo. ¿Por qué? Porque esto no era su fundamento. De alguna manera, para ser honesto, su fundamento era la tradición y no la Biblia. Y yo sé que es algo provocador decir algo así, pero tú puedes ver que seguimos aún, y yo también era parte de esto, todos éramos parte de esto, parte de esa historia, edificando sobre un fundamento equivocado. Así es que hoy día tenemos muchas iglesias donde no vemos la vida, no vemos los dones y no tenemos la teología correcta. Así es que Dios envió algo nuevo, Pentecostés, los dones del Espíritu Santo. La calle Azusa en Los Ángeles en 1906, un movimiento liderado por Seymour, un grupo de personas que orando y el Espíritu Santo vino, cayó sobre ellos y los dones fueron renovados y la iglesia, una vez más, fue renovada. Lo pongo aquí. Al mismo tiempo tenemos un nuevo avivamiento en Gales, Evan Roberts, un sorprendente avivamiento donde 100,000 personas fueron salvadas en los primeros meses. Y la gente de verdad se arrepentía y radicalmente cerraban las prisiones y los pubs. Toda la gente empezaba a cambiar, dejaban de robar, dejaban de lisuriar y muchas cosas pasaron durante el avivamiento en Gales. De ahí también salió una verdad que se ha perdido y era el ministerio quíntuple. Ministerio de los 5 puntos, como se lee en el libro de los Hechos, pero que nunca fue como estaba en el libro de los Hechos, porque aún lo vemos en estas iglesias, seguimos viendo todo el molde, el de sacerdocio y este ministerio de 5 puntos no encontraba el lugar como lo leemos en el libro de los Hechos, y voy a retornar a eso más adelante. Y de ahí vemos la Iglesia Apostólica en Dinamarca, un movimiento, una red llamada la Iglesia Apostólica, que tenía el fundamento del avivamiento en Gales. Esto es alguna historia de la Iglesia que he tomado, por la cual te he llevado, y podemos aprender mucho de esto. Podemos aprender por qué estamos haciendo las cosas que hacemos hoy. Porque si vemos todo el sistema alrededor de la vida, si vemos al local de la iglesia, ellos no tenían aquí en el libro de los Hechos un local de la iglesia como lo tenemos hoy, no tenían reuniones los domingos como las tenemos hoy, no tenían alabanzas y canciones como las tenemos hoy en día, donde cada reunión se ve igual que la anterior. No tenían eso. Y muchas cosas cambiaron durante la Iglesia Católica. Ahora habían templos, ahora habían sacerdotes, habían domingos, con esta alabanza y este sistema que tenemos hasta hoy. Y la iglesia, eso cambió. La Iglesia Católica y la Iglesia Luterana de alguna manera se ven muy similares. Y todas las demás que vinieron después se siguen viendo como la Iglesia Luterana. Domingos, reuniones, reunión domingo, reunión el domingo, reunión el domingo, reunión el domingo, templos, todo se ve igual. Y si tú si viajas por el mundo hoy en día, casi cada iglesia se ve igual. Y cada vez tenemos un pastor que se para con la palabra en nuestra iglesia, en nuestro templo. Estamos construyendo solo sobre la Biblia, dicen ellos, y lo dicen, pero no saben que todo el fundamento sobre el que están construyendo, si hablamos de la base, si hablamos del templo, del sistema, las reuniones, el orden, no es lo que está en la Biblia, sino es que es algo que salió con la Iglesia Católica 300 años después. Y por eso, de alguna manera, la vida se ha perdido, porque hemos todos sido llamados a servir a Dios, y voy a hablar de eso en la siguiente lección, porque todos hemos sido llamados a servir a Dios, y si tú simplemente estás viniendo a la iglesia para escuchar y sentarte y no para hacer nada, entonces lentamente vas muriendo. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día, porque este sistema de iglesias no es capaz de formar discípulos. Y quiero contarte un testimonio de mi propia vida. Yo fui salvado en una de estos moldes. Yo vine a la iglesia, miraba a mi alrededor y pensé, esto es lo que veo, esto es lo que debe ser la vida normal de un cristiano.
Y como muchos otros tenía un verdadero deseo, un anhelo de servir a Dios. Y yo miraba y decía, bueno, ¿cómo puedo servir a Dios? Y miraba a mi alrededor pensando, ¿cómo puedo servir a Dios? Dije, ok, no puedo cantar, no puedo ser parte de del ministerio de música porque no puedo cantar. Ok, quiero predicar, pero no puedo hacer eso porque eso ya está haciéndolo alguien más. Y me volví como una especie de ujier, ayudaba con cosas prácticas, y estaba bien, pero yo recuerdo que después de unos años yo tenía el deseo de más y quería predicar. Porque otra vez eso era lo único que yo vi dentro de la iglesia que yo podía hacer. Y le dije a mi amigo, ¿qué puedo hacer para llegar a predicar? Y él me dijo, bueno, tienes que edificar, empiezas con la escuela dominical, luego de unos años puedes ser líder de jóvenes, después como líder de jóvenes de unos años puedes hablar un domingo al año en la iglesia. Y me dijo eso. Y yo miré mi mano y dije, si yo hacía todo de acuerdo a este sistema, me tomaría 5 años tener la oportunidad de predicar solo un domingo por año en la iglesia. Y de alguna manera abrió mis ojos porque de pronto miré a mi alrededor y estaba sorprendido porque había mucha gente que habían en escuelas bíblicas que conocían a Dios pero no tenían vida. Ahora estaban simplemente sentándose y no sirviendo y no haciendo nada y no pasaba nada. Y yo vi que algo pasaba y algo estaba mal. Y por causa de eso, mi esposa y yo fuimos a otra ciudad para ayudar a otras personas a edificar su iglesia. Y en esa época éramos jóvenes y teníamos fuego y no había nadie sobre nosotros. Éramos libres para hacer exactamente lo que queríamos hacer. Y recuerdo también, sí, somos libres, ahora sí. Y recuerdo que íbamos a tener nuestra primera reunión dominical y estaba planeando, ¿qué vamos a hacer? Tú vas a predicar. Ok, eso va a estar muy bien. Voy a guiar la reunión. Wow. Pero también queríamos recoger una ofrenda, sí, pero no teníamos solo una ofrenda y predicar, no. Y dije, bueno, doy la bienvenida, cantamos unas canciones y luego damos algunos anuncios y luego recogemos la ofrenda y luego un par más de canciones y entonces predico. Sí, hagamos eso. Y de alguna manera estaba tan contento hasta que miré el papel y lo vi y dije, esto no es diferente a lo anterior. Esto es exactamente lo que yo hacía en mi anterior iglesia. Y esto es de alguna manera lo que tenemos que entender. Yo dejé algo porque yo quería ser un discípulo, quería cambiar, pero una cosa fue salir del antiguo y otra cosa es sacar lo antiguo de mí. Para Moisés no fue difícil salir de Egipto, pero fue difícil sacar a Egipto de los israelitas. Ellos siempre miraban atrás. Y para mí, yo fui salvado y llegué a la iglesia y cuando salí un tiempo después y quería edificar algo nuevo y quería ser discípulos, lo que sucedió es que terminé con el mismo antiguo sistema otra vez. Terminé con una reunión dominical donde tenía la bienvenida, canciones, informaciones, anuncios, más canciones, ofrenda, predicar y compartir la comunión. O tener compañerismo, perdón. Y se veía exactamente igual que mi anterior iglesia, tan distinto de lo que yo veía en el libro de los Hechos. En la primera iglesia no tenían un sistema ordenado como ese. Pero ahora, muchos años después, en Dinamarca, yo tenía otra vez ese mismo orden. ¿Por qué? Por mis antecedentes de mi antigua iglesia, por la iglesia católica, porque de alguna manera eso continúa siendo parte de esa tradición en nosotros. Y mi historia es que dejamos ese lugar y nos fuimos a otro lugar y empezamos otra vez a plantar una iglesia y empecé a aprender un poquito más, pero no era fácil salir de este molde y romper este molde. Pero al final Dios me dio un sueño y experimenté la libertad y cuando experimenté esta libertad muchas cosas cambiaron. Y recuerdo, y quiero decir que nos mudamos a otra ciudad y lo que pasó esta vez es que Dios nos llevó por un desierto, perdimos nuestra casa, nuestro dinero, mi esposa estaba enferma en esa época en cama y yo quería morir. 4 años atrás o algo así, yo estaba listo para morir porque yo le decía, Dios, ¿dónde estás? Hemos perdido todo en un solo momento. Pero cuando perdemos todo, entonces encontramos a Jesús. Y tuve un periodo como de 2 años o año y medio donde yo no era parte de ninguna iglesia y estaba viendo todo desde fuera. Y cuando vi todo desde fuera, de pronto empecé a ver cosas de una nueva manera y es como que estos lentes que tenía puestos cayeron y vi las cosas de una manera distinta y eso creó una nueva vida para mí.
Y puedo contarte un testimonio. Yo estaba ayunando una vez 40 días en ese periodo y un día Dios me habló y me dijo, Torben, y yo dije, ¿qué? Me dijo, anda a Natsko. Y dije, ¿Natsko? Natsko es una ciudad en el norte de Dinamarca. Yo sabía que era Dios que me decía y fue a mi casa llorando, nos vamos a Natsko. Era algo tan fuerte para mí y fuimos a Natsko. Y llegué ahí y estaba orando y le dije, bueno Dios, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Y caminé alrededor orando unos días y esperando que Dios me dijera qué hacer. Y en un domingo hubo una pequeña iglesia bautista, hablé allí y conocí a un amigo ahí que era pastor de esa iglesia. Y vino un joven a mí y oré por él. Él tenía un problema en su rodilla y lo iban a operar la próxima semana. Y oré por él y fue sanado y pudo subir y bajar las escaleras sin ningún problema. Y después de la reunión él me dijo, Torben, tengo que hablarte. Le dije, sí, ¿qué pasa? Me dijo, ¿cuándo Dios te habló acerca de venir a Nazco? Yo lo miré y dije, la primera tarde que estaba orando ya, a las 3 de la tarde, más o menos, ¿por qué? Él me dijo, Torben, esto es sorprendente. Yo encontré tu página web el lunes. Y también estaba orando a Dios el lunes, martes y miércoles. Dios envía a Torben a Nazco para que él pueda por mí y pueda ser sanado. Y yo dije, ¿qué? Y cuando escuché, yo estaba sorprendido. Wow, dije, aquí estoy yo, al otro lado de Dinamarca, orando. Dios me habla y me dice, anda allá. Y yo fui para allá porque vi un hombre ya que había estado orando y fue sanado. Y yo le dije a mi esposa cuando regresábamos a casa, esto es lo que yo quiero. Quiero esta vida donde el Espíritu Santo nos guía. Y ahora tengo cientos de testimonios de cómo el Espíritu Santo nos está guiando en nuestra vida diaria. Porque cuando empecé a romper el molde de tradiciones, de pronto vio quién era. Yo soy un sacerdote, yo soy llena del Espíritu Santo, yo soy el templo de Dios. Dios puede usarme en mi vida diaria. Y eso me ayudó a regresar al libro de los Hechos y a cada persona con la que he estado trabajando y entrenando desde esa época y dándole esta enseñanza, han experimentado lo mismo. Cuando ellos rompen el molde de tradiciones y esa mentalidad, de pronto empiezan a experimentar la vida que leemos en el libro de los Hechos. Y esa es mi enseñanza. Mucho de mi enseñanza viene de ese periodo donde fuimos por un desierto y vimos cosas en una nueva manera y rompimos ese molde. Y quiero decir, desde el comienzo, yo amo la iglesia, no estoy en contra de la iglesia, pero quiero ver una reformación. Y como Lutero, cuando Lutero empezó a reformar la iglesia católica, le dijeron a Martín Lutero que él venía de Satanás para destruir a la iglesia, pero hoy en día sabemos que Lutero no estaba contra la iglesia, él quería reformarla, no destruirla. Yo tampoco. Quiero reformar la iglesia. Mi visión de la iglesia es muy diferente de otras visiones. Y he estado hablando en muchas iglesias, pentecostales, bautistas y diferentes tipos de iglesias. Y puedo hablar ahí y de alguna manera respetarlo. Pero yo creo que si de verdad queremos ser efectivos en hacer discípulos, tenemos que regresar y estudiar el fundamento y cambiar el fundamento. Porque si no vemos a una iglesia saludable, viendo la cantidad de dinero que tienen. No vemos una iglesia buena por cuántos miembros tienen o por cuánta gente viene a sus reuniones los domingos. No vemos la salud de una iglesia por la cantidad de actividades que tienen. No. Especialmente, como lo dije antes, no es lo que pasa el domingo, porque el domingo todos sonríen, todos se ven bien. No. Si tú quieres ver si hay unas iglesias buenas y saludables, lo ves por sus frutos. Crean discípulos. La gente ama a Jesús, lo sigue y obedece su palabra en sus actos también. Obedecen sus palabras. Estamos hablando de una vida con Jesús, no solo el domingo en la mañana, pero el lunes, martes, miércoles, jueves y así. Si tú quieres ver a una iglesia como una buena iglesia y ver mira lo que hacen los jóvenes los viernes, por ejemplo. ¿De qué hablan las gentes mayores en las tardes? ¿Qué hace la gente cuando se juntan? ¿Es Jesús y la palabra de Dios lo que sale de sus labios o chistes de doble sentido? Y yo soy muy directo en hacer lo que hago ahora porque yo veo los frutos, gente volviéndose discípulos de Jesús, creciendo, y yo quiero ver una reformación
quiero verlo. Y yo creo que también muchos sacerdotes quieren ver una reformación igual, porque he conocido muchos sacerdotes que de alguna manera están muriendo dentro de ese sistema. Ellos empezaron queriendo ser discípulos, pero terminan simplemente con reuniones los domingos, reuniones los miércoles y los domingos, y la vida se va de ellos y la gente no crece y de alguna manera están siendo sofocados. Y yo he sido también un sacerdote tradicional y mi vida se estaba saliendo de mí, era muy difícil, pero ahora cambiando esta manera de vivir, muchas cosas pasan y tengo un libro sobre eso que se llama La Última Reforma y puedes verlo en mi página web y te sugiero que lo leas porque si verdad quieres entrar en detalles, entonces lee mi libro La Última Reforma y puedes comprarlo como un ebook o en Amazon o en una página web, en diferentes lugares, hay links en mi página web de lastreformation.com donde puedes conseguir el libro electrónico o un libro normal y te animo a que lo lees el libro porque esto es parte de la historia por la cual te estoy llevando hoy y demostrándote por qué hacemos lo que hacemos hoy. Quiero decir que si hablamos de este problema, no es solo un problema de la iglesia y del sistema de la iglesia, por qué hacemos lo que hacemos, el problema también es nuestra teología, porque vemos la iglesia católica tenía una teología donde perdieron muchas cosas y vino la justificación por fe, el bautismo de los creyentes, santificación, bautismo con el Espíritu Santo y la historia continúa. Pero Dios no creó esas verdades para que las personas se sienten en un molde, en una caja, con su verdad delante de ellos. Y muchos hoy en día, especialmente en iglesias, en países luteranos como Dinamarca, dicen, no somos luteranos, no necesitamos al Espíritu Santo porque tenemos todo en la iglesia luterana. Pero no es así, porque todo es la verdad. Y no digo que lo último sea lo mejor, porque la iglesia bautista también puede aprender mucho de los metodistas cuando se habla de santificación por fe y de santidad. Así que no digo de que esto sea lo mejor, no. Yo creo que lo que vamos a ver es que cada verdad de alguna manera va a unirse en una sola cosa, pero no va a unirse por estas grandes denominaciones reuniéndose como una, no. Porque tú no puedes hacer eso. Y vemos hoy en día un avivamiento ficticio donde muchas de esas iglesias se están uniendo a la iglesia católica otra vez. Y me sorprende cómo los pentecostales, predicadores, empiezan a unirse a la iglesia católica otra vez y otra vez entran al mismo sistema de la iglesia madre. Y no vayas a tradiciones, vayan a la Biblia, al libro de los Hechos, y no a eso. Pero de alguna manera están ahora apoyándose en la iglesia católica y este es un avivamiento ficticio que vemos pasar ahora. Solo espera, porque muchas cosas más van a pasar en el futuro cercano. Pero el verdadero avivamiento es lo que vemos, gente saliendo de esos sistemas donde los moldes van a romperse y vamos a unirnos como un solo pueblo. Y si te reúnes con diferentes personas en las calles o en sus casas, no hay tal cosa como en sus frentes que diga pentecostal o bautista, no. Simplemente son discípulos de Jesús. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere ser, unirnos como un pueblo para que podamos aprender y obtener todo de la manera adecuada, entender todo adecuadamente, porque tenemos una verdad, pero esa verdad solitaria, sin las otras verdades, se convierte en un error. Sí, somos justificados por fe, pero Jesús no dijo, vayan y justifiquen a las gentes. Él dijo, no, vayan y háganlos mis discípulos, para que obedezcan lo que les he dicho, y obedecer a Jesús. Para obedecerle, necesitamos enterrar nuestra antigua vida, necesitamos vivir una vida santa, necesitamos enfocarnos en lo eterno, necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos el don. Así que todo es algo necesario si hablamos de ser un discípulo y seguidores de Jesús. Y quiero mostrarte, tomar un ejemplo de teología, de cuán mal puede ser. Si, por ejemplo, si yo tomo 10 niños que tienen 10 años y les doy una Biblia y le digo a los 10 niños que lean los Evangelios y el libro de los Hechos y luego les pregunto, ¿cuándo es una persona bautizada? ¿El primer domingo después de su convertimiento o después de unos meses?
cuando tengan primero hayan recibido una enseñanza sobre eso, o después de muchos años cuando sientan que están listos para ser bautizados. Si los niños de alguna manera hubieran leído el libro de los Hechos, me mirarían y me dirían ninguna de esas opciones, sino de inmediato, el mismo día. ¿Por qué? Porque es algo tan claro. Y es tan claro que 10 niños de 10 años pueden verlo, que todos los que vinieron a la fe en el libro de los Hechos fueron bautizados ese mismo día. Todos. Todos. Arrepentidos y bautizados y recibieron el Espíritu Santo. Eso era el comienzo para ellos. Y es algo tan claro que esto, para estos 10 niños. Pero, si tomo de aquí 5 personas muy educadas de cada denominación, que pueden leer griego y hebreo, y que han estado estudiando teología por muchos años, y les pregunto la misma pregunta: ¿cuándo debe bautizarse una persona? Ellos me van a dar respuestas totalmente distintas. Todo por las cosas que les han enseñado, y ninguna de sus respuestas será la verdad, porque ¿quién de ellos bautiza gente el mismo día que se convierte? Ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque no encaja esa idea en sus sistemas. De alguna manera hemos apagado el poder de la palabra de Dios por nuestra religión y por nuestras tradiciones, porque en esta iglesia y en esta denominación, su caja, en su caja no encaja el bautismo inmediato, porque quieren hacer alguna reunión en la iglesia con una ceremonia organizada. Y por eso estamos perdiendo el poder, estamos perdiendo la vida, porque Dios no confirma nuestra tradición, que confirma su palabra. Y he experimentado personas diciendo que se han bautizado y han recibido el Espíritu Santo de inmediato, han empezado a hablar en lenguas sin que nadie ore por ellos incluso. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta, Dios ama su palabra, Dios ama a gente que obedece y le honra y que hace lo que Él nos ha llamado a hacer y no lo que nuestra tradición nos dice que debemos hacer. Así que tú ves, esas grandes personas muy estudiadas que pueden leer griego y hebreo no pueden ver lo que la palabra de Dios dice, pero 10 niños sí lo pueden ver. Y con frecuencia creemos que todo se trata de las tradiciones, pero en realidad se trata de conocimiento o de enseñanzas. Y mucha gente en las iglesias de hoy, por el mundo entero, piensan: uy, no, si quiero alabar a Dios y servir a Dios, necesito ir a una escuela bíblica. Error. Para ser honesto, es un error. En el libro de los Hechos no habían escuelas bíblicas. No. Ellos conocían a Jesús, sí. Tenían conocimiento, sí. Pero era adquirido por vivir con Jesús, no por estudiar en un seminario. No digo que la escuela bíblica esté mal necesariamente, pero el problema es que cuando terminas tu estudio bíblico, tus estudios en la escuela bíblica, tú lees la Biblia con unos lentes nuevos. Por ejemplo, si encuentro a alguien que está estudiando teología, puedo decirte qué es lo que esta persona cree, sin hablar con él. Solo tengo que saber dónde estudió. Si estudió en una iglesia luterana, tú crees entonces esto, esto y esto. Si fue un metodista, entonces esto, esto y esto. Bautista, esto, esto y esto y esto. ¿Puedes darte cuenta? Es como que, de alguna manera, a través de... Cuando crecen también, cuando nos convertimos y crecimos, nos crecimos en una denominación religiosa, una iglesia. Y muchas veces creemos que de manera en donde como crecimos es la única verdad, porque todo lo que vemos se ve como que es la verdad. Y mucha gente muy estudiada atrás de nosotros, que conoce la Biblia mejor que nosotros, nos dice las cosas y decimos: uy, debe ser verdad. Y nos olvidamos que cada iglesia tiene su gente estudiada que también sabe la Biblia, y todos creen que lo que hacen es la verdad. Y con frecuencia no podemos ver porque leemos con estos lentes. Tengo muchos amigos luteranos que predican en una iglesia luterana, tienen su ministerio muy inteligente en muchas maneras, pero cuando hablamos de bautismo ellos no pueden verlo. Y cuando leo lo que están diciendo, yo digo, si yo fuera profesor en esa escuela y tengo que dejarles una tarea sobre eso, yo les daría la peor nota porque su teología es tan mala cuando se trata del tema del bautismo. En otros temas son muy buenos, pero cuando hablamos del bautismo es muy malo. Pero no pueden verlo por sus lentes. O tienen temor de verlo, porque si de pronto lo vieran y cambiaran su opinión sobre el bautismo, por ejemplo, entonces van a perder su trabajo, sus amigos, su trabajo, su dinero.
Van a perder todo porque de pronto ya no son parte del molde. Y ese es el problema, que muchas veces nos estorba para adquirir la teología correcta y conocer a Dios, nuestro sistema, nuestro molde. ¿Con cuánta frecuencia no vemos problemas con estos sistemas? Un predicador lee la Biblia y dice, uy, soy un bautista, un pentecostal, soy un pentecostal, y cuántas veces no vemos estas diferencias. La mayor parte de las veces, cuando te conviertes en una iglesia y creces en esa iglesia, tú seguirás creyendo lo mismo por el resto de tu vida. Y dirás, hoy tengo tanta suerte de haber encontrado la iglesia correcta, la denominación correcta que tiene la verdad y la única verdad. No creo que nadie tiene la verdad completa, la verdad única. Creo que tenemos que obtener diferentes verdades de cada uno de ellos antes de decir que tenemos la verdad. Así que quiero decir que no esa es la teología, es acerca de sacarnos los lentes. Y no quiero discutir teología con la gente. Ya lo he hecho antes y no quiero perder tiempo haciendo eso. Quiero usar este tiempo para entrenar y para enseñar acerca de esto para que la gente pueda sacarse los lentes y empezar a leer la Biblia por sí mismos, con el Espíritu Santo enseñándoles, porque cuando lo haces, de pronto dices, wow, y ves las cosas diferentes. Y ahora entiendes por qué mi página web se llama La Última Reforma, The Last Reformation en inglés. Tengo aquí: el sistema católico debe caer y Dios debe unirnos antes de que Jesús regrese otra vez. La Última Reforma. Ese es el nombre de mi libro, es el nombre de mi página web, y eso es la enseñanza que estoy dando aquí. Yo creo que estamos frente a la última reforma porque Dios en los últimos años ha estado reconstruyendo su iglesia y quiere sacarnos estos lentes, quiere sacarnos de este molde equivocado, romper el molde y regresar a lo simple y a la simple y poderosa vida que leemos en la Biblia. Como la gente que vino de Holanda que querían aprender a sanar a los enfermos. Yo no les di mucha enseñanza, solo les di café. Hablamos de Jesús, diferentes cosas, y los llevé a las calles, como lo he hecho con muchas otras personas. Y en 20 minutos ya habían orado por personas enfermas que habían sido sanadas en 40 minutos. No tomó mucha enseñanza, no. Porque si de alguna manera mostramos vida y entrenamos de la manera que Jesús lo hizo, podemos ser tan efectivos. Y esto es lo que quiero hacer con ustedes durante este estudio bíblico en las siguientes 20 lecciones. Voy de alguna manera a llevarte paso a paso por la vida que leemos en el libro de los Hechos. Y yo sé que hay muchas preguntas, ¿y esto qué? ¿Y qué hacemos aquí? ¿Y cómo hacemos esto? Yo te quiero decir, relájate. Una cosa a la vez. Tú vas a entenderlo todo al final. Pero lo que quiero que hagas ahora, antes de que yo haga la siguiente lección, quiero que tomes la Biblia, el libro de los Hechos, y simplemente empieza a leer el libro de los Hechos. Lee el libro de los Hechos, empieza por el comienzo, y cuando lo leas, mira a la iglesia que se ve ahí y pregúntate, esto es la vida cristiana normal, esto es la vida normal cristiana, esto es la vida cristiana normal. Léelo, el libro de los Hechos, y dilo, esta es la vida cristiana normal. Y de alguna manera trata de olvidar el molde en el que tú estás. Trata de olvidar lo que ves a tu alrededor. Y no lo veas pensando, esto es normal. La palabra de Dios, el libro de los Hechos, eso es la vida cristiana normal. Así que toma el libro de los Hechos, léelo, y si quieres más, pide mi libro, The Last Reformation. Yo creo que sería bueno que lo tengas y que leas ese libro mientras hacemos esta escuela bíblica. Yo creo que será de gran bendición para ti. Y también, bueno, si no, te veré la próxima semana. Voy a hablar la próxima semana sobre un poco más sobre el sistema, acerca del sacerdocio, que todos somos sacerdotes ahora, y ayudarte a crear una plataforma de vida para que tú puedas crecer, porque en el mundo desarrollado hoy hemos construido un cristianismo que se trata todo de conocimiento, pero no es el conocimiento, es acerca de conocer y hacer
Y pensamos con frecuencia, no, solo necesito más teología, más seminarios bíblicos, más educación. Pero si tú ves a la gente lo que han estudiado teología de repente por muchos años, mientras más estudian, menos útiles son al reino de Dios. Cuando se trata de ver crecimiento, de expulsar demonios, de sanar enfermos, de escuchar a Dios, de ser guiados por el Espíritu Santo, porque la teología de alguna manera viene a ocupar el lugar de la vida simple y práctica en obediencia a la palabra de Dios. Y lo que hice con esta pareja de Holanda es de alguna manera tan radical, tan viva. Su vida ha sido totalmente cambiada y solo tomó 20 minutos. Y hablé con ellos y les dije, esto es algo tan sorprendente, pero al mismo tiempo tan simple. Nada nuevo, simplemente hicimos lo que dijo Jesús en Lucas 10, verso 9. Salgamos a sanar a los enfermos, lo hicimos. Pero hemos construido una teología alrededor de eso, en lugar de algo sencillo. Pero para ti, para mí, para hacerlo, necesitamos una plataforma para entender que Jesús quiere ser parte de nuestra vida diaria. Sí, y de eso hablaremos la próxima semana. Que Dios te bendiga y te vea la próxima semana.